Bueno, muy buenas tardes a todos los invitados, miembros de ICOEF, que nos permiten compartir experiencias, reflexiones y también desafíos de lo que surgen trabajando con empresas familiares. Hoy tenemos a Gonzalo Gómez, quien es muy conocido en Colombia por todo el trabajo de investigación, de formación, de consultoría y fuera del país, por supuesto. Y por eso, para quienes tampoco, con quien no han trabajado o no han participado en alguno de los muchos frentes, Gonzalo, bienvenido a ICOEF. ¿Por qué no nos cuentas así con presentación de ascensor? ¿Quién eres tú? Hola a todos, qué bueno ver a muchos. Ojalá prendieran la cámara para yo reconocerlos, ¿no? A algunos los puedo ver, a otros no los puedo ver, pero ojalá pudiéramos tener más cercanía. Pues de mí no hay mucho que contar. Soy hijo de un empresario familiar, Edgar, que tuvimos una empresa familiar muy reconocida y no pasó a la siguiente generación por problemas de familia empresaria. Y posteriormente estudié ingeniería industrial y hice mi maestría. Fui profesor de INALDE por 22 años en el área de estrategia de dirección general, política de empresa, empresas familiares, gobierno corporativo, emprendimiento. Y después de esos 22 años salí de nuevo al mercado y creé varias empresas alrededor de la ayuda a las familias empresarias. Se llama Legacy Network. Entre ellos, pues ya llevamos con la consultora más de 30 años, porque incluso fue antes de que yo entrara en el INALDE. Y las otras es una escuela de propietarios que se llama Legacy School of Ownership, y la última es una banca de inversión para ayudar a las familias en ese proceso de valoración de empresas de familia. Pues eso Ok. somos nosotros, Edgar, ¿no? Bueno, pues hoy nos has preparado un ambicioso, una ambiciosa presentación que recoge muchos años de experiencia. Por eso hicimos invitación, porque vale la pena escuchar ese plan de formación del propietario de una familia empresaria. ¿De dónde surgió esta necesidad de hacerlo? Primero, antes de que arranques a exponer. Sí, mira, a lo largo de todos estos años siendo investigador primero y profesor en el área de empresa familiar, nos dimos cuenta que había una literatura muy escasa sobre el proceso de formación, y la mayoría de la literatura se escribe desde el ámbito del sucesor en la empresa familiar, es decir, desde el punto de vista ejecutivo. De hecho, pues lo que más se ha escrito, incluso algunos de nuestros afiliados como Melquisedec, que ha trabajado en procesos de desarrollo dentro de la empresa familiar, incluso fuera de la empresa familiar, o un proceso de transición entre la empresa y fuera de la empresa, pero no necesariamente en mi criterio se ha dado todo el contexto de formación que se necesita de un buen propietario. Y es lo que esperamos complementar en esta presentación. Bueno, te escuchamos. Entonces, tal vez la literatura de la que nos vamos a basar, para los que les gusta leer, están estos libros, ¿no? Está primero en el libro Own It, que es de una gran amiga, que es de Gaia Marchiso, principalmente. Pues yo llevo muchos años de conocido con ella, y ella trabajó ese trabajo. Es un libro muy interesante, es prácticamente lo que vamos a ver de las fases de desarrollo de las personas, pero a esas fases yo le agrego mucho de estos otros libros, de John Warren, Perpetuing the Family Business, de Gersik, con todo el tema. Son libros muy reconocidos, pero en especial Los 7 hábitos de las personas altamente eficientes, de Covey. Y parte de todo lo demás viene de nuestra generación de conocimiento en estos 4 libros, del que más saco es de la gestión de la propiedad en las familias empresarias, donde desarrollamos un programa para formar propietarios activos en la empresa familiar. Entonces de ahí se sacaron estos temas que vamos a ver el día de hoy. Entonces, no sé, sin más preámbulo, Edgar, empezamos un Arranca. poco Y hoy, con hoy el tema. queremos contar a los miembros de ICODEF que están presentes, por supuesto, también a los invitados, en cualquier momento que se quiera hacer preguntas. La idea es esa, poder
compartir y extraer el mayor conocimiento que con generosidad siempre comparte Gonzalo. Así que te escuchamos. Muy bien, entonces empecemos con este tema que es muy común. Una familia empresarial que es aquella que asume conscientemente que su legado y la sostenibilidad dependen de los tres sistemas, el tema familiar, la propiedad y la empresa. Y cada uno de estos sistemas tienen, este es el modelo típico de John Davis, que creo que hoy en día está mucho más desarrollado en el mundo, pero creo que en esto que vamos a hablar hoy vamos a trabajar cómo desarrollar una persona en la familia, un buen propietario y un buen ejecutivo. Son en las tres vertientes los que necesitan un desarrollo desde el vientre materno, ¿ah? Todo esto es desde la gestación de cualquier persona, empieza desde allí, por una razón, porque las personas, yo creo que hay dos conceptos generales. Uno es el concepto del conocimiento. Todo esto necesita conocimiento que tenemos que ir colocando en diferentes fases de la vida y además la voluntad de hacer las cosas. Y básicamente eso se consigue teniendo buenas personas, ¿no? Y es la parte más difícil de este proceso, es generar buenas personas. Y creo que es lo que queremos como transmitir hoy. Por eso aquí se definen varios temas. El primero, cada uno de estos sistemas debe tener un propósito claro. El propósito de la familia, el propósito de la propiedad y el propósito de las empresas o la empresa central. Y además, cuáles son los valores y virtudes y capacidades que se deben desarrollar en los miembros a lo largo de sus vidas en estos tres sistemas. Este plan, por supuesto, integra el tipo de individuo. Lo que vamos a ver ahorita es el tipo de individuo que queremos en cada fase de desarrollo, las actividades que deberíamos practicar. Le voy a dar unos ejemplos, no vamos a mirarlas todas porque si no, no acabaríamos. Y la idea es que estas prácticas deben tener coherencia entre todos los sistemas, desde la fase inicial de la niñez hasta la edad del adulto mayor. Entonces, yo creo que esto que todos venimos hablando a lo largo de los años, Edgar, no es tan usual en las familias empresarias. Y parte del trabajo como consultor de empresa de todos los que están aquí presentes y aquellos que son familias empresarias es definir el propósito de cada sistema. ¿Por qué o para qué somos una familia? ¿Por qué somos una familia? Son preguntas que deberíamos saber responder y a partir de ese propósito empezar a crear los valores y principios que deben tener ese propósito o las personas que estamos en ese sistema y de esa manera empezar a desarrollar el plan de desarrollo. Me explico. Voy a empezar por el de familia, que es uno de los más difíciles de encontrar. Cuando uno le dice a una familia, ¿por qué somos familia? Muchos no saben contestar esto. Voy a poner un ejemplo de una familia real que trabajamos este tema y me permiten pues presentar este propósito. Una familia me hizo, bueno, mira, nosotros en realidad llegamos de común acuerdo a este enunciado. Ser felices como familia. Ese es el propósito nuestro como familia, ser felices. Entendiendo que la felicidad es sostenible si estamos unidos entre nosotros y comprometidos entre nosotros y con los demás elementos de la familia empresaria que son su propiedad y sus empresas. Unidad y compromiso, ¿no? Casi siempre las familias tienen dificultad en unidad y casi siempre el compromiso de esas familias con sus empresas y su patrimonio también se dificulta. Y creo que la base fundamental es esta en lo que sigue. La unidad requiere promover virtudes como la honestidad, la excelencia, la laboriosidad, la prudencia, la generosidad, el agradecimiento, la justicia, la iniciativa, la sencillez y la austeridad. Estos valores y virtudes que acabamos de escuchar no son sacadas de la manga.
Son básicamente valores y virtudes que se han detectado en familias milenarias a lo largo y ancho de todo el mundo y que han sido base fundamental de aquellas familias que han logrado pasar de generación en generación. Cuando una familia pierde su honestidad y empiezan a haber problemas de hermanos por falta de honestidad, pues nadie quiere estar en esa familia. Se vuelve una fuerza centrífuga cuando no existe un valor compartido. Entonces los valores que tenemos aquí deben ser compartidos y debemos aprender a vivirlos cada individuo miembros de la familia, y los núcleos familiares de esas familias deben cumplir con estos valores. Parte de lo que se hace es medir los valores todos los años para validar si estamos cumpliendo con ellos, porque si estamos cumpliendo con ellos, nos vamos a mantener con mucha probabilidad unidos de generación en generación. Si los valores los empezamos a no cumplir, por ejemplo, el valor de la laboriosidad, pues hay familias que si, aunque usted tenga mucho dinero, el valor principal es el trabajo. Hagas lo que tengas que hacer, tienes que salir a trabajar. Independientemente de tu nivel de riqueza, tienes que estar haciendo alguna actividad productiva. Cuando una persona no hace eso, empieza a generar problemas familiares. O por ejemplo, el agradecimiento o la justicia. Estos son valores fundamentales y por lo tanto hay que tenerlos como base para crear un plan de formación desde el vientre materno. ¿Mm? No sé cómo vamos ahí, Edgar. Muy bien, sigue, que estamos Bien, impulsando. vamos con el propósito como propietarios. Este es otro tema también de alta complejidad. Cuando hablamos de la propiedad, muchas personas en empresa familiar, este concepto solo tienen empresa familia, digamos. Hoy en día tenemos mucho más trabajo sobre el tema de propiedad y básicamente el propósito es la generación de riqueza, cuidando la riqueza socioemocional. Es decir, es no hacer dinero por hacerlo, sino cuidando todos los aspectos socioemocionales de que para que esas familias quieran seguir unidas entre ellos. No es invertir en cualquier tema porque sí, es a partir del negocio central, tener las utilidades, generar nuevos emprendimientos, generar el negocio inmobiliario, tener un portafolio, pero donde se invierte debe cuidar esa riqueza socioemocional de la familia para que no haya desunión. O esto exige una estrategia patrimonial inteligente. ¿Esto qué significa? No todos los miembros de una familia son propensos al riesgo. Hay muchos que son adversos al riesgo y todos deberíamos estar incluidos en una estrategia patrimonial. Es así como, por ejemplo, en mi casa mi mamá me decía, Gonzalo, su papá va a acabar con el patrimonio. ¿Usted por qué no tiene locales comerciales? Vaya y compre unos locales, los arrienda porque su papá va a acabar con todo. Y mi papá no tenía ni siquiera una casa propia porque él se la metía todo el negocio y generaba mucho desequilibrio emocional en la familia, ese nivel de riesgo que colocan muchos empresarios en su patrimonio. Por lo tanto, esa estrategia debe incluir a todos los miembros de familia a un nivel de riesgo y de rentabilidad adecuada para poder querer seguir estar juntos. Ahora bien, ¿cuál es el propósito? Cada propietario debe saber que hay deberes y derechos. Casi todos saben los derechos, que es estirar la mano para pedir dividendos, pero casi ninguno conoce el deber de lealtad, el deber de debida diligencia, el deber de asistir a las asambleas. Hay muchos deberes que uno como propietario debe cumplir. Y esa es una conciencia que uno además genera desde pequeñas edades. Es la conciencia por el bien común y la capacidad de gestionar la riqueza individual sin afectar la colectiva. Es como decirle a un hijo desde pequeño que puede hacer sus propias inversiones sin dañar lo colectivo. Esto es algo que se aprende en casa, desde primeras edades, si uno lo enseña apropiadamente. Y el propósito de las empresas o empresa,
Recuerden que estoy hablando con familias empresarias. Usualmente las familias empiezan con un negocio central y se vuelven muy buenos y van diversificando en otras empresas o en otro tipo de negocios. Pero aquí coloco el propósito en la empresa o empresas, que es lograr que esa empresa sea una generadora de bienestar sostenible para todos sus partícipes. Cada día se entiende más que este tema en las familias empresarias no es solo generación de riqueza, sino riqueza socioemocional. Las familias saben muy bien que tienen que cuidar su ecosistema. Si no cuida su ecosistema empresarial, esas empresas terminan muriendo tarde o temprano. Esto requiere directivos colaboradores con competencias humanas, técnicas y contextuales muy fuertes y liderazgo muy estricto en aquellos que manejan los negocios, no solo en la ejecución, sino también en la cultura, en dar ejemplo y construir ese propósito. Entonces, como ven, todo empieza por un propósito. Si las familias no tienen propósito, la gente, y el propósito solo es hacer dinero, termina por la gente, eso no termina siendo un buen pegamento. Entonces, a partir de estos propósitos es cuando vienen las diferentes fases de desarrollo. Lo que voy a empezar ahora a hacer es dividir la etapa del ser humano como en diferentes etapas. Estas etapas salen del libro Own It de Gaia Marchiso, que me parecieron muy consecuentes porque creo que todos los que somos padres hemos vivido estas edades y hemos hecho esto de manera natural, pero sin pensar en ese propósito, ¿no? Tal vez todos tenemos un propósito implícito. El hecho de explicitarlo se hace muy fuerte. Y, por ejemplo, empecemos en familia. ¿Qué quiere uno como padre en esa edad? Pues en familia uno quiere un niño con sentido de pertenencia, de gratitud, de honestidad, que viva en un entorno de cariño, con límites claros y ejemplo cotidiano. Casi siempre el gran problema de nuestra generación es que estamos educando a los hijos sin límites. Cuando esos hijos no se educan con un límite claro, empezamos a tener problemas graves. Cuando no le damos una responsabilidad y esa responsabilidad no se le exige sobre ella, vamos a empezar a tener problemas de los hijos siendo adultos. O sea, todo empieza en el vientre materno y esta fase para mí es la más importante de la vida donde generas tú personas de bien. Ahora, como propietario, que yo creo que a muchos se nos dificulta pensar en la propiedad en estas edades, un niño que comprende el valor del ahorro, que respeta lo colectivo y distingue entre lo propio y lo común, que es capaz de entender qué es mío y qué es nuestro, que es capaz de tener ahorro, que es capaz de manejar su dinero. Esto se consigue en estas edades. Y si no se entiende, pues la gente empieza a tener dificultades otra vez de adulto. Y en la empresa, un niño que admira el trabajo bien hecho y reconoce la importancia de la empresa familiar. Entonces, aquí hay varias actividades que uno puede hacer. Voy a sacar algunos ejemplos de esta familia de las que le estoy comentando, de lo que puede hacer en familia en esta etapa de la niñez temprana. Y voy a empezar con algunas ideas. La primero en familia para crear ese tipo de niño que queremos. Es la creación, por ejemplo, de murales familiares con fotografías y recuerdos significativos, que entienda que venimos de una familia. La familia tiene tres principios fundamentales. El principio de la jerarquía, donde están papá, mamá, los hermanos como llegaron, la ley del dar y el recibir, la ley de la inclusión, de la pertenencia. Tenemos que empezar a enseñar desde muy tempranas edades qué significa ser un buen miembro de familia. No es que le damos y no recibimos nada a cambio. Los niños tienen que aprender a devolver, a dar y a recibir en la misma cuantía. Entonces, asignación progresiva de tareas domésticas con reconocimiento, que no sea como es un muchacho del máster me decía, ya Gonzalo, logré que mi hijo tendiera la cama. Y yo, ¿y cómo hiciste? Le pagué 10.000 pesos. No, pues así buenísimo, ¿no? ¿Qué tipo de hijo estás formando?
¿no? Hay unas tareas que son obligatorias, que deben tener un reconocimiento, que debe haber una exigencia para hacer esas tareas, pero si empezamos a dárselo todo, a tener hijos en la opulencia, estos muchachos en la vida adulta y en la empresa familiar son inmediatamente personas muy difíciles de manejar. Casi que yo lo llamo en un libro que escribí, el espasmo del sollozo en los adultos. Todo es a punta de gritos, todo es una tragedia, todo es un tema que si no se le entrega cuando él quiere, a la hora que él quiere, parece que, ¿por qué? Porque nada de su primera niñez temprana fueron educados de esa manera, mal educados. Entonces, por ejemplo, otro tema, establecimiento de rutinas, límites claros, con explicaciones del por qué los límites son importantes. Celebraciones familiares que refuercen tradiciones y valores. Espacios de comunicación honesta sobre sentimientos y experiencia. Un tema que a mí me costó mucho trabajo y creo que todos hemos pasado por allí, eh, era el tema del castigo. En nuestra generación, y estoy hablando de los mayores, a nosotros, Edgar, con el cable de la plancha nos pegaban o más o menos, ¿cierto? O la chancleta voladora. O con la chacleta volando, ¿no? Y después en las siguientes generaciones, hoy en día no se les puede pues ni tocar ni decir nada. Yo tuve tanto problema con esto, afortunadamente he trabajado con tantos psicólogos y psiquiatras en mi vida para ayudar a las familias empresarias, que hoy se habla de reparación, no se habla de castigo físico. Y casi nadie sabe cómo hablarle a un niño de entre 0 y 12 años de cómo reparar los temas. Y ellos solitos te pueden decir cómo reparar. Incluso se colocan, para nosotros podrían ser castigos más fuertes. Para ellos son, no la palabra castigo, es reparación. Es Sí, crear un tipo de ser humano muy diferente, que repara, no que están castigándolo, sino que cada actitud la puede ir y corregir. Esto es el tipo de ser humano que queremos, una persona que vaya entendiendo cómo estar en una familia, en una sociedad, etcétera. En la propiedad, esto es el uso de alcancías divididas para el ahorro personal y colectivo. Es empezar a, hay varios ejemplos que yo les tengo acá, pero voy a contar el tradicional, este es el tradicional. Asignación de responsabilidades y cuidado de bienes compartidos. Te vas a encargar de de la bicicleta o te vas a encargar de este tema que es común, de la casa, vas a limpiarlo, vas a cuidarlo. Conversaciones sobre la diferencia entre lo propio y lo común, pequeñas prácticas de donación para fomentar la generosidad. Hoy en día hay tantos temas para ir con los hijos, hacer la construcción de las casas, para que todos le ayudamos a las demás personas, inicio de proyectos sencillos de emprendimiento familiar. Hay muchos temas que podemos hacer en esas edades, manejándolo con mucha tranquilidad en sus consejos de familia y empezando con temas muy sencillos y simples. Yo tengo un amigo que se llama Rami Kadosh, es un gran empresario caleño, que un día en su casa estábamos haciendo protocolo familiar y llegó su hijo, y estoy hablando de hace más de 20 años, ¿ah? Llegó su hijo y empezó a decirle, papá, papá, dame la mesada. El papá nunca le dio una mesada en absoluto. Le decía, gánesela. Pero papá, ya vendí chocolate, ya he vendido juguetes, pues gáneselo, pues no sé qué más inventarle, pues invénteselo. No le daba un solo peso de mesada si no se lo ganaba. Hoy en día, el hijo de Rami es un emprendedor que tiene más de 5 empresas. Es uno de los grandes empresarios de este país porque nunca le enseñaron a ser mantenido con la mesada. Perdón, les estoy hablando así directo de todas estas experiencias que yo he podido ver de estos empresarios familiares. Obviamente se puede hacer con la mesada también, pero con responsabilidad. Hay un tema muy importante que es que se está cortando el tema de su responsabilidad con el resultado. Y empezamos es simplemente darles dinero por darles dinero y no les exigimos nada a cambio. Estamos perdiendo esa cabeza de un buen propietario.
de una buena persona, ¿no? Y en empresa, visitas guiadas a la empresa familiar. En esto sí hay mucha literatura. Sabemos todos que el amor por la empresa se consigue cuando uno lo llevan desde chico a mirar temas, pero guiadas, visitas guiadas en momentos especiales, narración de cuentos ilustrados sobre historias de la empresa, juegos de roles representados diferentes funciones de ejecutivos, participación en eventos especiales adaptados para los niños, reconocimiento del trabajo bien hecho en actividades escolares. No sé si ya vamos encajando, pero es todo de común acuerdo en pareja y con tu familia. Es encontrar el camino de hacer buenas personas. Esta es la primera parte de la voluntad que yo les decía más que el conocimiento. Aquí es donde forjamos la voluntad del ser humano en esta primera etapa. Gonzalo, casi desde aquí se apuntala a la transición generacional, porque aquí se forma el legado, la identidad, el orgullo, el sueño. Y a veces los consejos de familia esperan a que ya tengan 30 años para empezar a formar propietarios. Maestro, ya se le fue el tiempo si no lo formó desde niño escuchando historias. Así es, Edgar. Mira, yo te cuento una que me hacía mi padre que me encanta. Cuando yo digo desde el vientre materno se forja un propietario, es así. Mi padre nos decía, hijos míos no sean igualados, esto no es suyo. Esto es de mis tataranietos y de los tataranietos de mis tataranietos. Usted lo tiene que recibir, hacerlo crecer, mejorarlo y entregarlo a la siguiente generación, pero no seas igualado, esto no es suyo. ¿Qué diferencia hay cuando a uno le dicen en el vientre materno, esto es suyo, papito, y se lo creen? Se lo creen tanto que es, deme mi parte. ¿Cuál parte? Esto no es suyo. Pero ese es el tema que surge desde el vientre materno de cómo crear una familia empresaria. O uno lo hace con valores colectivos o los hace con valores individuales. El Bueno, valor, déjame invitarte a ver las otras etapas porque yo que veo la presentación, sé cuán grande es el menú y no quiero que nos perdamos toda la exposición. en la etapa de los adolescentes, que es tal vez una de las etapas que más miedo le tenemos todo, pues uno quiere un adolescente en familia que empiece a definirse por sí mismo, con sentido de justicia, apertura al diálogo y responsabilidad, ¿cierto? En la propiedad, uno quiere un adolescente que comprenda su rol de propietario activo con sus deberes y derechos. A mí me encanta hacerles un dibujo. Yo a mis hijos les hacía el tema del lapicero con una tapa y donde usted quiere ser propietario, y en mi casa es beneficiario, no propietario, en mi familia es beneficiario. Usted quiere ser beneficiario y yo les entregaba el esfero y les quitaba la tapa, ¿no? Cuando logres formarte y aprender lo que tienes que aprender, te entrego la responsabilidad. Antes no tienes nada. Entonces, hay que entender cuál es el deber y el derecho y desde pequeñas edades empezarlos a formar en esto. De 13 a 19 años ya están capaces de empezar a formar su cabeza como propietario muy bien. Ya les cuento en qué temas. Y en la empresa, un adolescente que explora sus intereses y habilidades, conociendo la historia y valores empresariales. Entonces, temas que se pueden hacer. En familia, participación de debates sobre dilemas éticos. Este es un momento muy importante para explicar ética, ¿no? Y que no le tengamos miedo a los temas éticos. Yo creo que si nosotros nos formamos, yo sé que va a ser difícil empezar a estudiar ética. Hay muchos libros de ética para hijos, para niños, para adolescentes, donde uno puede como padre empezar a transmitir estas ideas. Voy a darles el nombre de un libro que me encantó, muy difícil de leer, pero que yo aprendí ahí cómo empezar a transmitir estas ideas a mis hijos. Hay un libro que es del señor Igualado, que es Fundamentos de la Ética Empresarial y te da ejemplos para estas edades, ¿no? Muy interesante. Diseño e implementación de actividades familiares con ellos. Estudio y revisión de protocolo familiar. Ahí puede empezar ellos ya a meterse en temas de protocolo. Asunción de responsabilidades en proyectos familiares. Deben asumir responsabilidades. Participación en decisiones del presupuesto familiar.
desarrollo de habilidades de comunicación y resolución de conflictos. Entonces, si ustedes ven, estoy tomando los valores iniciales y los estoy transformando en actos y en temas concretos. Esto puede ser mucho más concreto, por supuesto, y deben haber actividades todo el año que se basen en esto. En la propiedad, este juego de mesa, yo les quiero decir que yo empecé con mis hijos con el tema del señor Kiyosaki con el tema del cash flow cuadrante y empecé con ellos con el juego de mesa porque el hágase rico ya no funcionaba muy bien para nosotros y entonces empecé con el cash flow cuadrante con ellos. Y hay tres juegos de ellos y cada vez se vuelve más exigente. Nosotros terminamos en estar aprendiendo todos esos juegos de mesa con ellos. Y la verdad que fue muy gratificante. Obviamente hay que explicar a Kiyosaki desde lo socioemocional, pero desde lo económico es muy buen lenguaje para ellos y es fácil de explicar. La participación como oyente en reuniones de socios, ya pueden empezar a asistir a escuchar en consejo de socios o en alguna de estas actividades, conversaciones sobre expectativas futuras como propietario, inicio de pequeños proyectos de ahorro e inversión, análisis de casos sobre herencia y patrimonio, aprendizaje sobre estructura societaria y legal. Hay muchos casos de empresa familiar en este tema. Por ejemplo, hay un caso que yo les recomiendo que es de la familia Wallenberg, donde uno cita a todos estos muchachos de estas edades y es delicioso porque además se les da el caso en inglés, ellos lo estudian en inglés, tienen un profesor, el profesor les da el tema. La verdad que lo disfrutan mucho a esa edad. Y en la empresa, pasantías de observación en diferentes áreas de la empresa, mapeo del organigrama y estructuras empresariales, participación en actividades sociales de la empresa, investigación sobre la historia y valores empresariales, entrevistas con empleados claves de la empresa, introducción a conceptos básicos del sector empresarial. Hay un tema que yo les voy a recomendar siempre es que no deleguemos toda la formación en los colegios. La verdad, viene la siguiente etapa sobre todo, pero desde aquí se pueden empezar a introducir conceptos básicos de lo que es ser empresario. Hoy en Gonzalo, día, sí, y también aquí es donde están formando, están decidiendo su vida profesional. claro, Casi que están sabiendo si van a estar fuera o no de la compañía y del operativo. yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero esas evaluaciones que todos los hijos hacen para ver qué carrera pueden seguir es lo más extraño que yo he visto en mi vida, ¿no? A todo le pegan, ¿no? Hay unos que le sirven para todo. Yo creo que uno tiene que hacer una tarea muy importante allí y no tener dudas en tratar de ayudar e influir positivamente en ellos. Si la familia tiene en el consejo de familia un trabajo de qué significa, por ejemplo, llevarles, así como lo llevan en los colegios, pero lo hace la familia, llevarles un ingeniero, llevarles un arquitecto que les hable a los miembros de la familia en estas etapas. Yo creo que es uno de los temas que uno más agradece y los hijos lo agradecen mucho. En mi caso, por ejemplo, mi hija terminó yéndose a Alemania a estudiar temas de aviación porque vino una persona de Alemania a hablarles de eso y quedó realmente encantada con este tema. Insisto, creo que se puede guiar mejor de lo que estamos haciendo hoy en nuestras familias, ¿no? Ahora vamos a esta que esta es una que a mí me encanta, es la más potente, es la donde realmente ya se ven los hijos con eso, con ese trabajo previo. Pero tú, ¿qué quieres en la familia? Un joven adulto que está entre 18 y 28 años, que mantiene vínculos afectivos desde la autonomía, libertad y asume roles activos en espacios familiares. En la propiedad, un propietario emergente que se forma activamente y participa con criterio en decisiones patrimoniales. En la empresa, un profesional con exploración que asume proyectos reales, con responsabilidad y apertura al aprendizaje. ¿Cómo conseguir este tema? En esta etapa
primos. Esto, yo creo que esto yo lo extraño en las familias que eran numerosas, donde los hermanos mayores se encargaban de los menores. Como ya no hay mucho de eso, entonces son los primos mayores encargándose de los menores y haciendo mentorías con los menores. Cursos sobre gobierno corporativo, elaboración de planes personales de inversión y liderazgo en iniciativas operativas con acompañamiento, y el adulto emergente comienza a participar en órganos de gobierno familiar y empresarial. Vamos a detallar un poquito más esto. Tal vez es aquí donde yo me he metido más. Este es el trabajo que yo más he trabajado últimamente, que es cómo formarlos en esta etapa. Pero en familia, mentorías cruzadas con primos, yo creo que eso ha sido genial, ponerle un primo mayor a un primo, porque los primos mayores entienden que tienen que hacer ese trabajo de desarrollo de sus primos, participar en órganos de gobierno familiar, desarrollo de habilidades de comunicación asertiva. Tal vez esto es lo que más nos falla en las familias, y ustedes lo saben. No nos sabemos comunicar, tenemos una deficiencia muy alta en temas de comunicación, hay que trabajarlo. Contribución a proyectos de filantropía familiar, organización y reuniones, eventos familiares y participación y revisión del protocolo familiar. En la propiedad, cursos sobre gobierno corporativo, elaboración de planes personales de inversión. Yo creo que aquí el tema de finanzas personales es tan importante, darles un curso de finanzas personales. Incluso hemos llegado a hacer finanzas en pareja, porque en estas edades, dependiendo de la cultura familiar, ya se empiezan a ir a vivir con el roommate o tener una pareja con la que viven a edades tempranas, y tienen que aprender a manejar la plata en pareja. Es que no lo saben hacer. Tenemos que darles muchos conocimientos sobre esto. Participación activa en asambleas de accionistas, análisis de reportes financieros corporativos, aprendizaje sobre estrategias de diversificación, estudio de mercados y oportunidades de inversión. Es una etapa genial, es donde realmente se enamoran y tienen toda la pasión. Te llaman todos los días a proponerte negocios. Es decir, esta es una etapa para guiarlos, no matarles las ideas. Por eso es tan importante tener el consejo de socios con independientes aquí, ¿no? Estamos hablando de que lleven las ideas de sus hijos. Por ejemplo, hoy me dio mi hijo que ya le pedí que me la trajera para el próximo consejo, que es que LinkedIn nos va a acabar todas las escuelas de negocio. Entonces yo le dije, pues trae tu plan de negocio a ver cómo no nos dejamos acabar de LinkedIn. Bueno, ya saben que ellos tienen una mente muy activa. En este momento ya terminaron su carrera, están haciendo maestrías. Por favor, no maten su capacidad emprendedora. Tengan una capacidad de inversión en esas ideas, porque o si no, no van a cultivar lo que hicieron, no van a poder cosechar lo que cultivaron en las primeras etapas. En la empresa, liderazgo e iniciativas operativas con acompañamiento. Participación en proyectos interdepartamentales, ese tema de rotar con proyectos, rotar por diferentes áreas de la empresa. Interacción con clientes y proveedores claves, presentación de propuestas de mejoras operativas, participación en comités de innovación. Obviamente hay muchos procesos, también hay un proceso aquí que puede salir fuera de la empresa familiar y hacer actividades fuera de la empresa familiar. Eso ya está muy estudiado, tiene mucho, es muy acogido. Yo creo que para todos es bueno que se hagan esas experiencias por fuera. Ahora bien, también se puede desarrollar por dentro, y se puede hacer bajo un esquema muy claro de desarrollo. Es que antes no los teníamos, ¿no? Muy bien, vamos a la edad del adulto temprano, ya 20, 25 y 40. En la familia ya es un adulto que aporta activamente a la gobernanza familiar, transmite valores a sus hijos y colabora en la resolución de tensiones entre generaciones. Ojalá que no las cree, que las trate de solucionar. Participa en el consejo. Una cosa que voy a ir atando cabos.
¿Por qué las personas aprenden a resolver conflictos? Porque desde niño aprendieron a resolver el conflicto. Voy a poner un ejemplo de una familia con la que viví hace algún tiempo este tema. Yo fui a donde un empresario que me dijo, Gonzalo, ayuda a mis hijos a trabajar juntos, solo te pido eso. Y cuando conocí la familia, a los 15 días fui y dije, no hay posibilidad de que ponga a sus hijos a trabajar juntos. Si usted ni siquiera hizo eso en su casa, usted tiene televisores en cada habitación, usted no se sienta a comer con ellos, usted no cena con ellos, usted no va a la iglesia con ellos, no va ni de vacaciones con ellos. ¿Cómo pretende que sus hijos vayan a trabajar en equipo cuando usted no le dio ese desarrollo? Entonces me dice este empresario, pues es lo que le pido a usted, no es que es especialista en empresa familiar, que busque la unidad de los hijos. Bueno, y para hacerles el cuento rápido, fui a donde uno de los hijos y entré a la casa de él y entonces habían dos hijos pequeños que estaban peleando por un juguete. Inmediatamente este muchacho llamó al conductor y le dijo, tráigame otro juguete igual. ¿Qué le estás desarrollando a estos muchachos? Si en la vida adulta lo que solucionan los problemas es compre otro juguete en fin, no les estamos dando este tema de que resuelvan el problema. La forma de resolver el problema es con un poquito de frío y hambre, como hacía mi padre con mis hermanos, que nos amarraba los zapatos. Ah, están peleando. Nos amarraba a ver si colaboran para que se suelten y resuelven el problema. Esto es resolución de conflictos que se ha forjado desde la edad y que uno ya está, tiene que resolver problemas, no crearlos y generarlos. Entonces, participar en el consejo de familia y organiza espacios de aprendizaje para la siguiente generación. En la propiedad, un propietario estratégico que toma decisiones de inversión. Estos son los líderes, los que toman en esta edad, son los que lideran. Entonces diseñan básicamente la estructura de gobierno y diseña un plan de patrimonial. Participa activamente en comités de inversiones y asesora estructura su propio fideicomiso, por ejemplo. Y en la empresa, un líder en formación o consolidación, yo creo que ya está totalmente consolidado, que dirige equipos y empieza a influir en la cultura organizacional, dirige unidades de negocio, implementa procesos de feedback y comienza a participar en gobierno corporativo. ¿Qué actividades? Rápidamente, en familia, participa activamente en el Consejo de Familia, organiza espacios de aprendizaje para la siguiente generación, mediación de resolución de tensiones intergeneracionales, transmisión de valores y tradiciones familiares a los hijos. En el tema patrimonial, participación en comités de inversión familiar, diseño de estructuración de plan patrimonial personal, asesoramiento para establecer fideicomisos propios y toma de decisiones estratégicas sobre inversiones familiares. Y en la empresa, dirección de unidades de negocio con responsabilidad, implementación de procesos de retroalimentación, participación activa en órganos de gobierno, desarrollo de proyectos de innovación dentro de la empresa y liderazgo de equipos y departamentos estratégicos. Muy bien, hasta aquí cómo vamos, Edgar. Muy bien, y recordaba alguna vez un consejo de familia que decía que no tenía muchas funciones. Tal vez no han visto tu charla para que vean cuánto trabajo tienen y no han hecho. No, es que yo creo que es el consejo menos entendido de todos. La gente cree que es una perdera de tiempo y aquí hay tanto trabajo y es el más importante órgano de gobierno. Si no está la familia Total. unida, apague y vamos, más bien venda la empresa, Y ¿no? si no está construyendo familia, mucho menos. Exactamente. Entonces, vamos a la edad madura ya. Muchos de nosotros estamos en estas edades, entre 35 y 60. Algunos ya lo superaron, pero estamos por ahí. Entonces, en familia, miren la tarea, mediador intergeneracional con autoridad afectiva. Uy, ¿cómo me convierto en eso? Entonces, facilita espacios de sanación familiar y coordina la redacción de la historia familiar. Promueve, hay un tema fundamental, muchas de las familias tienen problemas familiares por falta de decir la verdad, por falta de reconocer los temas del pasado. Estas historias familiares son la verdad, contada desde todos los puntos de vista, todo lo que pasó en esas familias
hay que colocarlo en evidencia porque la culpa mata a las familias y la esconden. Esos son problemas del sistema familiar que uno debe empezar como adulto maduro a tratar de solucionar. Alguien tiene que solucionar los problemas del pasado y ahí estamos llamados los adultos maduros, ¿no? Promueve el diálogo entre generaciones y transmite la visión familiar a largo plazo. Ayuda a resolver conflictos con sabiduría, acumula y establece rituales familiares. En la propiedad, un líder patrimonial que consolida la gobernanza patrimonial, prepara la sucesión y formaliza criterios de inversión. Esta es la sucesión patrimonial, no la sucesión ejecutiva. Desarrolla políticas de distribución patrimonial y establece mecanismos de liquidez. Participa activamente en los comités de inversión y supervisa la diversificación de activos. Y en la empresa ya es un ejecutivo que está a punto de salir de la ejecución. Con Edgar decíamos, yo siempre le digo a los empresarios que están en la operación, máximo hasta los 65 y ese día te vas. ¿Te vas a dónde? A los órganos de gobierno, te vas a gobernar, no te vas a operar, te vas a gobernar, que es mucho más agradable que operar. A mí ya me gusta más gobernar que operar. Eso es parte de la transición de la vida, ¿no? Entonces, en la empresa, un directivo que consolida la visión estratégica en esas edades, dirige procesos de cambio estructural, desarrolla programas de formación interno, lidera la profesionalización de la organización e implementa sistemas de gobierno corporativo, prepara las siguientes generaciones de líderes y asegura la transición del liderazgo. ¿Qué actividades se pueden hacer en esas edades? Entonces, en familia, ejercer la autoridad afectiva en la familia, ese Chief Emotional Officer que todos esperamos llegar a ser, no el CEO, no el Chief Executive Officer, sino el Emotional Officer. Facilita, hay primos que se pelean, venga, vamos a arreglar ese problema entre primos, no dejemos que eso crezca. Conozco familias de sexta generación que se odian entre los primos y ni siquiera saben sus nombres, ¿no? En fin, es increíble. Una vez en Cali pasaron dos primos de sexta generación que ni se conocían. Yo sí, por supuesto, yo no estaba tratando con ellos, los conocí y yo les dije, ¿ustedes por qué no se saludan? Usted no, usted ni se conoce, mira, te presento, este es primo tuyo. Es increíble que no exista dentro de la familia alguien que genere ese parentesco, esa idea de dinastía, de clan familiar. Hay algo que me pasó en mi vida que a mí me encantó en el Family Business Network de Suiza hace muchos años. Estaba soltero, qué coste. Conocí una niña del grupo Nostrum y de sexta generación. Y entonces le pregunté que si íbamos a bailar y todo. Y me dijo, mira, Gonzalo, primero mis primos que un recién conocido. Qué espectáculo que te conteste así una familia, ¿no? Alguien que ese pegamento entre primos sea una afectividad deliciosa entre ellos. Esto es lo que tenemos que generar como adultos mayores, ese pegamento, no las peleas o la distancia que suelen pasar entre nosotros. Facilitar espacios de sanación familiar, coordinar la redacción de la historia mediante mediación entre diferentes generaciones, transmisión de valores fundamentales. Actividades patrimoniales, consolidación de la gobernanza patrimonial, preparación activa de la sucesión patrimonial, formalización de criterios de inversión, gestión del patrimonio con visión de legado, diversificación estratégica de inversiones. Y en las empresas, dirección de procesos de cambio estructural, cambio organizacional, desarrollo de programas de formación interna, coordinación de la planeación estratégica a largo plazo, fortalecimiento de la cultura organizacional, representación institucional de la empresa. Muy bien, y ya con esto vamos a ir acabando, ya para adultos mayores Tal entre vez un tema 60 y 100 anterior, años. Gonzalo, Sí. que esta es una época donde muchos empresarios tristemente dedicaron a la empresa y al patrimonio y se encuentran que lo que debieron haber trabajado era la familia. Eso suele ser uno de los temas fuertes al final y a veces resulta bastante tarde. Por eso me encanta esa presentación desde cómo desde niños hay que hacer. Ahora que llegas a un tema que poco se trata en empresas de familia es qué hacemos con ese adulto mayor
cuando hoy algunos se retiran a los 94 años y quieren seguir activos porque mentalmente lo están. Cuéntanos ese tema que poco se toca y por eso quería cerrar con él en tu presentación. La etapa del adulto mayor es una etapa muy dura porque, como insisto, que esto también lo he aprendido en mi vida personal. Mi padre me decía, tú hablas de la sucesión, pero nunca hablas de nosotros qué vamos a hacer en cuando sucedemos, ¿no? Y tenía toda la razón. Me parece que al final uno entiende que esto llega de manera natural, pero de alguna forma podemos planearlo. Yo lo llamo el sabio familiar, ¿no? Esa figura clave que preserva la Ujú. historia familiar, fomenta la unidad, fortalece el legado emocional para las futuras generaciones. Y un secreto que no es secreto para nadie, pero la mayoría de esas personas son las mujeres, ¿no? Son nuestras mujeres en las familias latinoamericanas. Hacen un rol espectacular, callado, sin reconocimiento, me parece que nosotros tenemos que empezar a dignificar ese rol de líder familiar, cada vez más dándole esa presencia a nuestras madres, a nuestras abuelas, que realmente son sabios familiares. Es espectacular sentarse con ellos y darle esa... Usted se imagina para una persona entre 85 90 años que tenga una actividad mental. Todos en las edades nuestras estamos viviendo que nuestros padres se nos apagan. Y estas actividades que si les colocamos un propósito familiar, les los llena de vida. Es increíble la diferencia Ujú. entre una persona sentada viendo televisión, y no quiero decirles qué televisión ven aquí en Colombia, sino realmente dedicado a tener un propósito con sus nietos y con las siguientes generaciones. Entonces, ahí está el sabio familiar. En lo patrimonial, un individuo que acompaña con sabiduría y discreción. Esto usualmente son personas que lo hicieron muy bien económicamente, que uno va y le pregunte y deberían tener esa disposición, generar ese espacio para que los nietos les pregunten cómo manejaban sus temas económicos. Una transición también puede facilitar una transición ordenada y sin conflictos, ¿no? O que le Eh, diga a los nietos, tranquilo, que eso también pasará. Ese es un mensaje en la mitad de una crisis, por ejemplo. Así es, que ellos han pasado más crisis que nosotros y Ujú. por lo tanto tienen esa sabiduría. Y el mentor estratégico, que es una persona que inspira con humildad y ética, ofreciendo una visión de largo plazo que apoya y guía a las nuevas generaciones. Entonces, todos tenemos un oficio en la empresa familiar. Aquí también les coloqué algunas actividades. Trabajar como coach personal para encontrar un nuevo propósito en los nietos, en las siguientes generaciones, organizar campamentos de primo para fortalecer vínculos familiares, mantener reuniones individuales con los nietos y en equipo, individuales y en equipo, cultivar amistades profundas y relaciones significativas. Aquí tienen que tener muchos amigos entre familias. Yo llevo ya años fomentando que los grandes empresarios que van retirándose, hoy se retiró uno de los grandes del mundo, ¿no? Con Eh, Buffett. y entonces uno dice, cómo hace para que semejante cabeza siga transmitiendo? Es una de las tareas que tenemos que hacer, ¿no? Y promover, ¿no? Warren Buffett, ¿no? Actividades patrimoniales, ajustar estructuras fiduciarias para el traspaso generacional. Las fiducias hay que renovarlas, hay que actualizarlas, se van quedando redactadas con documentos de hace 20 años, hay que mejorarlas, redactar carta de legado con valores y aprendizajes, supervisar la transición patrimonial ordenada, compartir la visión sobre el propósito del patrimonio familiar. Quiero contarles una historia de hace unos días. Tengo dos hermanos que son jóvenes, están por los veintitantos años. Uno es capitalista a ultranza y el otro es comunista a ultranza. Los dos no quieren estar juntos por el patrimonio y entonces ya están promoviendo la separación de la empresa familiar. Nos sentamos en el consejo de familia para ver cómo solucionamos el problema. Y con el padre y el abuelo, escuchen esto, nos dedicamos a conversar, es una conversación abierta con ellos,
tratando de encontrar los puntos comunes. Y no tengo que decirles nada que no sea fácil de manejar. Es decir, todos se imaginan que el otro va a hacer, pero nadie le ha preguntado si va a hacer eso. Entonces, por ejemplo, el capitalista ultranza pensaba que su hermano comunista iba a regalar la empresa, ¿no? Entonces yo le pregunté al hermano comunista, ¿tú le vas a regalar la empresa a los empleados? No, ¿cómo se le ocurre? Yo nunca he dicho eso. Ah, entonces usted, ¿por qué asume que el otro va a regalar la empresa? ¿No? Por el otro lado, al capitalista ultranza le preguntamos, ¿es verdad que a usted no le interesa hacer ninguna función social, que usted lo único quiere es explotar a los empleados? Y me dijo, no, por supuesto que no, hay que trabajar en todos los temas de los stakeholders. Cada vez hay formas de Ujú. llegar a una convergencia en las ideas y lo logramos hacer con el abuelo. El abuelo fue base fundamental, se estudió libros, trajo a Marx, trajo a Adam Smith, les hizo una presentación, fue espectacular. Y creo que eso sirvió más que tener cualquier consultor, Por ¿no? supuesto. En fin, y en actividad empresarial, participar en comités asesores sin intervención directa, es mentor, apoyar en el proceso de sucesión ejecutiva como mentor, compartir experiencias y aprendizajes con las nuevas generaciones, representar los valores fundacionales de la empresa. No es esa idea de que los viejos ya no sirven para nada, los se mueren, está el síndrome de la postración. Ujú. Es darle una actividad donde no vayan más allá, sino que sean la de ser grandes mentores. Entonces, algunas conclusiones ya para terminar, si quieren abrimos a conversación. El desarrollo del propietario de una familia empresarial de un propietario es un proceso continuo y estructurado que abarca todas las etapas de la vida, desde la niñez hasta el adulto mayor. Primero, se hace un legado trascendente. Con esta forma de pensarlo, hay una transmisión de valores y de un propósito claro. Cuando usted no tiene un propósito claro, va para cualquier lado. Quería, quería contarles una que me pasa a mí o que me pasó a mí con mi hijo. Yo mandé a mi hijo a estudiar a Estados Unidos y yo sabía que allá iba a aprender Chicago Boys, economía ultralza, y cada vez que salía de clase de economía en una de las compañías más Chicago Boys que había, yo le decía, ¿y qué aprendiste? No, negocios son negocios. No, no, espérate un momento, mira, vas a aprender esto y es. Y en cada momento de verdad estaba metido yo como padre para poder corregir el curso de acción. Esto les voy a pedir siempre porque al otro lado pasa lo mismo. Veo muchachos en la Universidad de los Andes que están educados y les hablan de que los padres ricos miserables, por ser empresarios, porque la empresa debe ser del Estado. Y entonces los hacen sentir culpables con la propiedad. Tenemos que estar ahí metidos, transmitiendo el valor de la propiedad privada, el amor de crear y generar empresa para el crecimiento patrimonial y para beneficio de todos. Es primero quitar digamos, quitar la pobreza y después hablamos de igualdad. Este tipo de temas lo tenemos que hacer nosotros, los padres de familia, especialmente los empresarios familiares. El desarrollo intencional de una forma planificada a cada etapa y finalmente un equilibrio sistémico entre empresa, familia y propiedad. No solamente es el tema empresarial, hay que meterse los tres al mismo tiempo. Este es como el éxito de las familias radica en esa preparación consciente de cada generación, cultivando competencias específicas para cada etapa de la vida y fortaleciendo la armonía familiar, empresarial y patrimonial. De hecho, en nuestra firma tenemos una evaluación de competencias en familia, en empresa y en patrimonio. Y hacemos evaluaciones de cómo van en familia, en empresa y en patrimonio. El individuo se vuelve como algo fundamental en la empresa familiar. Ese círculo que no está dibujado, sino es una variable transversal, es el que tenemos que fortalecer en las empresas de familia. Muy bien, Edgar, no sé si quieres ya. Gonzalo, muchísimas gracias por esa presentación, porque lograste dar además, no en el diagnóstico, porque muchos lo hacemos, sino en el cómo.
Y esto creo que es lo más valioso de esta presentación. Además que, como saben, a quienes nos acompañan y a quienes se inscribieron, esta presentación es de ustedes y por supuesto que la compartiremos por autorización expresa de Gonzalo. ¿Alguna pregunta adicional? Son Ok, las 6:04 y yo no tengo problema en perfecto. quedarme otros minutos si alguien tiene una Aquí pregunta. Diego Román te agradece la charla y también me han Ujú. mandado varios en el chat porque les ha gustado mucho tu presentación. Además, lograste manejar el tiempo de forma adecuada. Muchas gracias, de verdad no hay preguntas, esa es la preocupación que tiene uno siempre con esto, que cuando no Gonzalo, hacen preguntas uno dice, Diego, me parece espectacular además como plantea el tema, Gonzalo. Al final es la autoridad. Eh, Gonzalo, mira que yo tengo un tema y es por experiencia. No sé qué tan posible sea para ti, espero yo prendo la cámara, es que se estaba esperando que llegara otra reunión. ¿Qué tan ¿Qué tan viable? Hay un rango muy amplio que utilizas como en los adultos, entre el 30 y 65. Perdóname que no tenga claridad, eso. sí, sí, pero, eso fue la pero, etapa. pero es que entre los 30 y los 45 hay un proceso psicológico, familiar, de creación de nuevas familias, súper intenso. Entonces, yo, por ejemplo, cuando hablo de estos temas, yo lo que hago es partir un poquito más como en bloques. El primer bloque es de 0 a 15, de 15 hasta la universidad, cuando se gradúan, porque me interesa, pero esto es pura curiosidad, porque ese rango tan amplio, porque asimilar uno de 60 con uno de 35, uf, sin decir es decir, no es una crítica, No, sino no, está bien, Diego, no ¿qué te tal preocupes. cómo verías como desagregarlo un poquito más? O sea, ¿tiene Diego, sentido o no tiene sentido? déjame yo, tal vez es un tema de una postura personal, pero yo creo que, Diego, como tú dices, uno puede hacer clasificaciones diferentes. Pero una postura personal tal vez te lo explico de la siguiente manera. En mi familia tuvimos siempre fundaciones de interés privado y a nosotros nos enseñaron que la persona entre los 30 y los 65 era la base de la familia. Ya en esas edades, y si tú no aprendiste a hacer algo, ya no lo aprendiste, por decirlo de alguna manera. Entonces es como la base de mayor crecimiento, donde ya tienes tu familia, donde ya te casaste, en mi generación. Ahora ya no se casan, pero en mi generación nos casamos, ahí teníamos empezamos nuestra vida profesional con mucha fuerza. Entonces tal vez es un tema personal y de ahí lo saqué. Y obviamente este también lo tiene Gaia Marchiso en su libro, tiene el mismo rango de edad. Es muy probable que sea el desarrollo profesional de la edad, es el rango profesional. Y a donde tú ya estás empezando con una familia pequeña. Pero Diego, encantado de tener otros rasgos. Uno debe crear esto en cada familia, adaptarlo a cada familia, no seguir temas preconcebidos. Yo creo que esto es lo importante, ver que si hay un espacio para poder trabajar en un consejo de familia. El consejo de familia tiene tanto trabajo que no se dan cuenta de lo que están desaprovechando y el tiempo que están desaprovechando. Actual. Y Y cómo puede sí, vincular a otras familias, ¿cierto? González, desde Miguel Díaz, desde Bolivia, también te está dando agradecimiento por esto. Aquí tenemos la ventaja ya con ICF que tenemos compañeros en muchos países y muchos egresados de la Escuela Legacy. Luisa, tú ibas a gracias. preguntar algo, además de verte rozagante, que nos complace después de tu malestar de unos días. Ay, gracias, Edgar. No, muy chévere la charla de Gonzalo. Nunca había hecho ese ejercicio de segmentar las familias de esa manera. Y muchas veces, por ejemplo, yo creo que el reto que tenemos grande en las empresas de familia hoy en día son los más pequeñitos. Lograr que exista una conexión en esas nuevas generaciones y como lo marcabas de 0 a 12, muchos de los empresarios hoy en día que nosotros, por ejemplo, atendemos, el reto está enmarcado en decir, oiga, ¿qué hay que hacer para que esos niños conecten con lo que realmente quisiéramos que conecten, que es nuestra empresa o la empresa, la familia?
así no vayan a trabajar en ella. Yo creo que es el tema de los legados en esos tres escenarios para esos chicos es muy importante, es un reto grande. Excelente. Así es, y yo creo que aquí todos tienen esa, como buenos expertos en empleo familiar, tenemos una tarea espectacular de unir los tres sistemas, de unirlos, no dejarlos allí. Y creo que todos nos podemos inventar y tenemos la capacidad de generar juegos, actividades, incluso mentorías para esas generaciones. Bueno, entonces, honrando el tiempo y a los asistentes, con el agradecimiento a todos por haber participado y, por supuesto, mandaremos a quienes inscribieron la conferencia. Así que, Gonzalo, muchas gracias. Esto es Gracias a ICOEF, todos. un lugar donde, un lugar donde compartimos experiencia y, en el caso de Gonzalo, de forma tan generosa. Un abrazo para todos. Nos veremos en el próximo A todos, encuentro. esperamos que nos Todos. llamen, que nos traigan más personas aquí en ICOEF. Estamos creando el subsistema de empresa familiar para todos los empresarios que se puedan estar con nosotros, tener estas charlas y empezar a crear ese ecosistema con mucho más fuerza. Entonces Ya los que, invitamos a todos a que nos acompañen. listo. Joana, un saludo desde Valledupar también. Acá te esperamos próximamente. Un abrazo a todos. Buenas noches. Bueno, Adiós, buenas gracias. noches, Buenas noches, gracias. gracias. Gracias, gracias.